En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 3. Arco 0. En la guarida del león. Nota del autor. Lo siento por cualquiera que se queje de los nuevos atributos de Shirou, pero no veo que Merlin se contenga en absoluto aquí. También ayuda a proporcionar una excusa para un Shirou que recuerda múltiples rutas de Fate/Stein en el futuro, aunque la base es Fate Shirou. Revisado debido a problemas con la caracterización de Artoria el 15 de noviembre de 2020. Capítulo 03. En el Foso de los Leones. Iglesia de la ciudad de Fuyuki. Artoria había actuado rápidamente para agarrar al niño y huir de regreso al dormitorio de invitados de la iglesia. Tokio Mitosaka ni siquiera tuvo la oportunidad de inspeccionar a Shirou, y la servante preocupada no quería que lo hiciera antes de que ella pudiera hacerlo. Inmediatamente colocó al niño en la cama y apoyó una silla contra la puerta para impedir la entrada a los demás. Poniendo una mano en su pecho, se puso a trabajar dándole un escaneo completo. Su propio prana inundó su cuerpo y comenzó a analizar al niño. Los resultados fueron preocupantes. Ella identificó que él tenía un híbrido improbable de Pureyes, Clarividencia, Glamsiget, Fireyes y un tipo de Mystique inactivo que ni siquiera podía comenzar a identificar. Extrañamente, ella pudo reconstruir por qué él probablemente tenía cada tipo de ojo excepto el desconocido. Los ojos puros eran un signo de heredar el destino, que podría haber logrado la reencarnación de Shirou en su propio embrión. La clarividencia probablemente fue un desarrollo adicional de su capacidad existente para discernir información de los objetos a través de su habilidad de agarre estructural y, afortunadamente, no estaba en el grado de predecir el futuro. Los ojos de hada de Shirou probablemente fueron el resultado de haber nacido con Avalon dentro de él, ya que era una vaina con una conexión con los Fare. Cada aspecto aumentó su capacidad para obtener información visual y aumentó lo que podía determinar con su capacidad de agarre estructural. Glamsiget. Fireyes también mejoró la capacidad de su mente para procesar información. Artoria dudaba mucho de que fuera una manifestación accidental. Sus sospechas se confirmaron cuando sintió 108 circuitos mágicos de rango X en su cuerpo, una multiplicación de 4 de su estado natural con una mejora masiva en la calidad. La calidad o la cantidad por sí sola habría sido algo a lo que aspirar, pero la combinación convirtió a Shirou en un probable objeto de envidia para la mayoría de los linajes de magos vivos en la actualidad. Incluso esto, sin embargo, palideció ante lo que ella sintió oculto detrás de estos circuitos. En una ilusión claramente creada por el propio Merlin que habría engañado a la mayoría de los magos que desconocían sus métodos, ella lo sintió a pesar de su estado inactivo. Un núcleo mágico maldito. Merlin, será mejor que tengas una muy buena explicación para esto. Artoria prácticamente gruñó para sí misma. Avalon. Un nervioso Merlin nunca permitió que su expresión flaqueara, luciendo la misma sonrisa de suficiencia de siempre a pesar de su confusión interna. Morgan lo miraba fijamente mientras intentaba pensar en cómo analizar esto de la manera más práctica y menos dolorosa posible. Morgan comenzó con las cortesías apropiadas. Bienvenido a mi taller. Pensé que no deseabas seguir preguntando sobre la naturaleza de mi trabajo aquí. Por favor, asegúrate de no pisar a Artoria. Ella no puede respondernos en este momento. De hecho, el verdadero cuerpo de Artoria todavía dormía dentro del círculo. Todavía estaba controlando remotamente su propio saber en lugar de cualquier side grab o conexión con el trono de los héroes. Creo que empleé un lenguaje más colorido con respecto al tema de volver a visitar tu taller, Merlin. Sin embargo, el hecho de que el amante de mi hermana pequeña esté alterado hasta este punto me obliga a repensar mis políticas por el momento. Morgan dijo, su expresión algo severa. Claramente también había estado monitoreando las cosas por su cuenta. Oh, estoy siendo elogiado. Eso es tan raro de tu parte. Dijo Merlin con una sonrisa molesta. Hubo un tiempo en el pasado en el que la había encantado, pero ahora esta particular expresión de Merlin era un recordatorio de cosas que eran bastante desagradables y dolorosas para ella. Esto incluía su personalidad. No seas tonto, gruñó Morgan sin rodeos mientras miraba al mago de las flores con un enfoque sólido. Si tu intromisión en la vida de Artoria continúa causándole dolor como lo ha hecho en el pasado, es posible que mi opinión sobre ti decaiga aún más.
Un logro impresionante a su manera, pero no es aconsejable intentarlo. Morgan claramente se sintió incómodo, hablando de esa manera. Mostrando preocupación. Si ser un enemigo común para ustedes dos era todo lo que necesitaban para favorecer a Artoria, debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Dentro de lo razonable, por supuesto. La niña es como una hija para mí. La sonrisa en el rostro de Merlín se amplió ligeramente y sus ojos brillaron con alegría. Sí, este era el hombre molesto que Morgan simplemente no podía soportar. Dice el hombre que probablemente ha engendrado más hijas reales para descuidar que, Morgan comenzó con irritación, solo para congelarse y silenciarse por un momento al pensar en Mordred. La habitación se puso de un humor pensativo y Merlín fue capaz de conectar los puntos. Abrió la boca para informarle que Mordred tomó sus propias decisiones en la vida, solo para que Morgan comenzara a hablar rápidamente nuevamente para evitar la conversación. Mira. No tengo derecho a predicar sobre mi preocupación por Artoria. No después de todo lo que he hecho. Nuestras interacciones son cordiales y eso es lo máximo que esperaré que sean. Sin embargo, no quiero que ella sufra más. Tengo mucho tiempo satisfecho. Es por eso que he venido a verificar algunas cosas. La sonrisa volvió al rostro de Merlín. Que Morgan se interesara de esta naturaleza era tanto una buena señal como el mejor entretenimiento que la utopía estancada había visto en mucho tiempo. Muy bien, Morgan. Pregunta, y yo responderé. Hizo una reverencia dramática y caballerosa a la que Morgan simplemente se llevó una mano a la cadera para ajustar su postura. Bien. El aumento del número y la calidad de sus circuitos mágicos. La manifestación de los ojos puros y místicos. La integración de un núcleo mágico. Todo esto implica que has hecho mucho más para cambiar el alma de ese chico que simplemente reencarnar en él. La bruja sabía que Merlín había hecho algo, pero no entendía qué. Simplemente mantuvo esa expresión petulante de saber. Morgan, ¿eres consciente de que hay situaciones en las que la conexión con la Tierra permite que una persona nazca con más o menos circuitos mágicos, correcto? Si la Tierra acepta a la familia, crece en poder con cada generación. Si se rechaza, tienen menos. Morgan asintió, siguiendo la explicación de Merlín hasta el momento. Bueno, su alma está conectada a esta Tierra en el lado opuesto del mundo a través de la vaina, lo que ha llevado a que Shirou sea aceptado por este reino. Avalon, en el lado opuesto del mundo, es su tierra protectora. La vaina también recuerda de su tiempo en la carne de Artoria cómo reparar un núcleo mágico. ¿Puedes imaginar las consecuencias de eso en un feto mientras se desarrolla en el útero? La expresión de la mujer cambió. Ella entendió ahora. Su expresión lo dejó claro. La Tierra naturalmente aseguraría que el niño fuera adecuado para ella. Como un humano típico no podría sobrevivir aquí sin ayuda, y la vaina tenía los medios para interceder como agente de tal, el niño sería transformado en un ser que podría ambos perduran y perciben estas tierras. Las nuevas funciones de la vaina que la conectan con su contraparte que descansa en Artoria le proporcionarían un perfil a seguir. Le has dado a Artoria una pareja como ella, duplicando su sangre de dragón y el núcleo mágico que la acompaña. He hecho esto para que el niño pueda unirse a Artoria aquí si es necesario. Morgan se pateó a sí misma por no darse cuenta antes. Bien podría haber sido la mejor solución, dadas las circunstancias. Merlín probablemente formó los 108 circuitos mágicos, utilizando este proceso para adaptar y multiplicar los 27 circuitos, que ya estaban allí como camuflaje para el núcleo mágico. Aún así, algo más le pareció extraño. Eso todavía no explica la presencia del Counter Guardián. Eso nunca antes había sido parte de su alma. La sonrisa de Merlín tomó un ligero cambio nervioso que la mayoría de la gente podría haber pasado por alto, pero nadie que lo conociera desde hace 1500 años. Se dio cuenta de que había algo más que no le estaban diciendo. La bruja del lago miró al hombre, inflexible y exigiendo una respuesta. Está bien, está bien. Mira, comenzó Merlín, el niño fue asesinado bajo el cuidado de Artoria de una manera que ella lamenta profundamente. Por lo tanto, lo reencarnamos y lo estamos ayudando a recordarse a sí mismo gradualmente. Sin embargo, él no fue el único a morir.
Hubo muchos Shirovenilla cuyas almas fueron recolectadas de varias instancias del mundo. Incluso el niño no nacido original de este mundo tenía un alma. En lugar de destruirlos o descuidarlos, los fusioné para lograr un efecto óptimo. Merlin dijo como si fuera un curso de acción obvio. ¿Me los fusionó? Morgan inquirió, no habiendo esperado eso. Sí. Integrar el alma del niño por nacer le permite recuperar sus orígenes, elementos y afinidades originales que tenía además de Sword. Usar múltiples versiones del Shirou que conoció a Artoria refuerza esos recuerdos y experiencias para asegurarse de que sean los impulsos más fuertes. Agregar algunos extraviados, como los Counter Guardians que sirven como su yo futuro, trae fantasmas nobles adicionales a su esfera de realidad, así como otros conocimientos complementarios para que su mente los desbloquee. Utilizándolos todos para desestabilizar su esfera de realidad con las diversas interpretaciones de las almas múltiples, le permiten sanar con el tiempo con sus nuevas propiedades y la baila en pleno efecto. Había muchas almas con las que trabajar gracias a nuestros contactos, así que no desperdiciar, no querer, por así decirlo. Morgan no pudo qué problema plantear primero. Las almas con experiencias y recuerdos casi completamente idénticos podrían funcionar, pero fusionar almas con diferencias entre ellas corre el riesgo de anomalías graves, como personalidades múltiples. Este es especialmente el caso con Counter Guardian. ¿Cómo explicaste eso? ¿Empezaste a cortar piezas fuera de su alma y esperar que sea como podar un arbusto? Difícilmente eres la persona en quien confiar para priorizar la importancia de los recuerdos o reconocer qué partes de la mente y el alma humanas son saludables y no saludables. Ni siquiera comprendes completamente a los seres humanos. Naturaleza tú mismo. Morgan estaba bastante irritado, pero esa irritación hizo que Merlin siguiera sonriendo. Le divertía esta locura por alguna razón. En verdad, los siglos habían dejado al hombre desquiciado en su mente. Esos son absolutos y son seguros para que él los recuerde algún día. Esos son definitivamente el núcleo del Shirou que Artoria necesita. Además, los alquimistas de Atlas han desarrollado una serie de prácticas de gestión de la mente que eran muy aplicables aquí. No he estado ocioso en mi investigación. El hombre mantuvo su sonrisa, mirando a la preocupada y furiosa Morgan. Apretando sus manos, aparentemente lista para bofetearlo, sí, este era el mejor resultado que podía esperar. ¿Por qué te ves tan feliz contigo mismo, Merlin? ¿Te agrada tanto mi irritación? ¿Tentar las esperanzas de mi hermana a través de una manipulación tan peligrosa es tu nueva forma de entretenimiento? Morgan finalmente gruñó, lista para golpear al hombre sin importar lo inútil que fuera intentar hacerle daño. Merlin, sin embargo, simplemente negó con la cabeza. ¿Realmente no entiendes? Estoy complacido porque tu frustración es inequívocamente por el bien de Artoria. Morgan se congeló ante sus palabras, su impulso de golpearlo se olvidó. Habiendo desarmado efectivamente el impulso violento de Morgan, Merlin continuó. Si hubieras venido a manipular o subvertir como hace tanto tiempo, no estarías actuando así. Tus pensamientos se mantendrían cerca de tu pecho y recopilarías información, esperando tu momento para atacar. No vienes como un enemigo o incluso como una parte neutral, sino como una hermana mayor preocupada. Tal vez deberías dejar de evitar el papel y hablar con ella. El rostro de Morgan cambió a una expresión que Merlin no había visto en su rostro desde los días más inocentes de su juventud, una expresión un tanto malhumorada que casi lo hizo reír. Por supuesto, mantuvo la compostura y continuó. Mientras tanto, me gustaría que siguieras viniendo a mí con tus preocupaciones, Morgan. Es como tú dices. No soy un maestro en comprender la condición humana, mucho menos el alma humana. Es una de las razones es tan fascinante para mí. Aunque espero que expreses tus protestas en privado para no alarmar a Artoria antes de que hayas verificado que realmente hay una causa. La preocupada hermana mayor, sorprendida por haber sido llamada tan claramente, no pudo hacer nada más que alejarse y abandonar el taller antes de comprometerse aún más ante el hombre.
La mujer olvidó la expresión de suficiencia de Merlín, pero aún permanecía en su rostro mientras la observaba alejarse. Solo podía esperar que la ira de Artoria fuera tan fácil de desarmar. Iglesia de la ciudad de Fuyuki. 212 horas a 0. Los bancos de la iglesia contenían una escena extraña. Tokiomi Tosaka se sentó en uno de los bancos irritado por el hecho de que su servante prefería estar en otra parte. Necesitaba tantos command spells y tanta lealtad como pudiera en estas primeras etapas, por lo que Gilgamesh estaba explorando en lugar de verse obligado a asistir. El segundo propietario de vez en cuando dirigía su mirada a Kariya Matou. Diga lo que quiera sobre el hombre, Kariya al menos no había hecho ningún movimiento para aprovechar el hecho de que tenía a Berserker en forma de espíritu en algún lugar cercano. El deseo que aparentemente tenía, de salvar a Sakura, molestaba en la mente de Tokiomi. Tokiomi se permitió relajarse un poco cuando Kirei Kotomine llegó en persona, seguramente con un asesino invisible a cuestas. Incluso si no pudieran ser conocidos abiertamente como aliados, Kirei podría usar razonablemente a Assassin para interceptar cualquier ataque de Berserker, para mantener la neutralidad de los terrenos de la iglesia. La cuarta entidad en llegar fue un homúnculo Ainsbern inexpresivo vestido con un traje de sirvienta. La falta de sellos de mando en su mano indicaba que ella no era la maestra de los Ainsbern, sino uno de los muchos seres bajo el control directo y la observación perpetua del jefe de la familia Ainsbern. Probablemente fue una de las responsables de mantener la mansión Ainsbern fuera de la ciudad en preparación para la llegada del maestro Ainsbern desde Alemania. Dos familiares llegaron después de esto, claramente destinados a ocultar y proteger a sus maestros de ataques posteriores. Con su llegada y la presunción de que Caster no se presentaría, Risei comenzó a hablar a las 10 am. Todos, gracias por asistir a esta reunión hoy, dijo Risei, dando a los reunidos al menos el grado mínimo de cortesía. Me temo que debo informarte que la guerra del Grial está en grave peligro. Hemos identificado al maestro de Caster como la persona detrás de los recientes asesinatos en Fuyuki. Él agredió a un niño huérfano y usó la sangre para crear un círculo de invocación para manifestarse. Caster, aunque esta acción también permitió que un segundo servant de clase Saber se manifestara y salvara a ese niño. Como tal, ahora hay 8 equipos en esta guerra. Solo Kirei mostró sorpresa por este hecho, los otros presentes ya sabían o carecían de los medios para transmitir sorpresa de manera efectiva. Risei, sin embargo, continuó. Saber escuchó al maestro pícaro presentarse a Caster como Ryunosuke Uryu, un autoproclamado fanático del asesinato de niños y mujeres jóvenes. Caster también identificó erróneamente a Saber como Jeanne d'Arc y lleva un libro de hechizos único, haciéndola creer su identidad para ser el del aspecto barba azul de Gilles de Raiz. Si bien las acciones de Caster y su maestro hasta ahora no son suficientes para justificar la suspensión de la guerra, seguramente continuarán su ola de asesinatos indiscriminados por su propia naturaleza. Alguna medida para evitar la revelación de se requiere hechicería. Por lo tanto, por los poderes de emergencia que se me otorgaron como supervisor, estoy agregando temporalmente un objetivo secundario a la guerra del Santo Grial. Si bien el combate no se detiene, los maestros deben priorizar la eliminación de Caster y su maestro. El que tenga éxito en esta tarea recibirá un sello de comando adicional como recompensa. El hombre se subió la manga, mostrando los sellos de comando adicionales que llevaba para distribuir según fuera necesario. Estos son los sellos de comando sin usar que dejaron los maestros caídos de las guerras del Grial pasadas. Uno de ellos debería resultar de un valor incalculable para quien lo reciba. Una vez que la destrucción de Caster se haya confirmado positivamente, la guerra del Santo Grial continuará normalmente hasta que aún emerge el vencedor. Con eso aclarado, Risei continuó con el siguiente detalle. Debe señalarse además que, aunque ni Saber ni su joven maestro actualmente desean el Grial, la desaparición de Saber podría ser que Caster actúe precipitadamente y también nos despoje de una herramienta valiosa para manipular sus movimientos. Como tal, la iglesia no lo hará. Estar quitando los sellos de comando del niño en este momento. Independientemente, no deben ser atacados a menos que ataquen primero. Atacarlos sin causa conlleva el riesgo de una penalización de sello de comando. Se considerarán otras decisiones en el momento de la derrota del Caster.
Ahora bien, si alguien tiene preguntas, por favor hágalas ahora. Risei sonrió ante su oferta, divertido por las entidades menos humanas de su audiencia. Pero, por supuesto, esa oferta está limitada a aquellos que realmente pueden hablar en idiomas humanos. Kirei miró a su padre y habló primero. Padre, si me permite, tenía la impresión de que el Grial solo invocaba a los espíritus heroicos adecuados. Barba Azul era un criminal fascinado con el asesinato de niños y el pecado contra Dios específicamente para desafiarlo abiertamente. ¿Cómo podría el Grial haber permitido que una entidad tan malvada se manifestara en primer lugar? Era una buena pregunta, aunque Risei deseaba que su hijo no hubiera hecho frente a todas estas personas. Recuerde que, a diferencia de la identidad claramente declarada del señor Uryu, Saber admite plenamente que su identificación de Caster es una conjetura. Sin embargo, la identidad de Barba Azul se alinearía perfectamente tanto con la personalidad de su maestro asesino como con el método de invocación empleado. Una hipótesis se está desarrollando, pero requiere la cooperación de los Ainsvern para confirmar o refutar. Hasta entonces, cualquier cosa que diga sería mera especulación. ¿Dónde podrían estar este misterioso sirviente del sable y su maestro? Preguntó el homúnculo Ainsvern en un tono monótono que no coincidía con la sospecha de sus palabras. Claramente esa pregunta era del propio Old Man Acht. La situación es extrema y justifica que se quede a pasar la noche hasta que se pueda llegar a una decisión y transmitirla al resto de los maestros. También es cierto que Saber tiene que permanecer en la guerra hasta la derrota de Caster para distraerlo, por lo que sacarlo de la habitación en este momento, mientras está inconsciente, no tendría ningún propósito. ¿Qué tipo de complicación?, preguntó Kirei, preguntándose si había algo que pudiera hacer para ayudar con sus habilidades de cirugía espiritual. Después de todo, eso era lo que normalmente se suponía que debía ser. Con eso, Berserker dejó la forma espiritual y se manifestó físicamente. Miró a Risei y le habló al hombre. Este parecía ser un momento apropiado para decir que el niño parece estable y está descansando cómodamente. Sin embargo, Saber todavía lo está protegiendo con cuidado. Esto, combinado con un sutil movimiento de cabeza de Tokiomi, obligó a Kirei a abandonar su línea de preguntas. Si no hay más preguntas, eso concluye nuestra reunión. Se solicita a los representantes de las tres familias que se queden para discutir otros asuntos relacionados con el mantenimiento de la guerra, dijo Risei, expulsando sutilmente a su hijo y a los familiares. Kirei sabía que se le informaría más tarde si era relevante, por lo que obedeció sin quejarse. Una vez que todos se fueron, la doncella Ainsvern se encontró siendo observada por todos los ojos restantes. Tokiomi lanzó un hechizo asegurándose de que no fueran observados por nadie que se suponía que no debía estar dentro de la iglesia. Risei habló por el grupo. Este asunto involucra la continuidad de la salud y la viabilidad del Grial. Es una sospecha expresada por Saber que solo los Ainsvern pueden confirmar o negar. El jefe de la familia Ainsvern está escuchando, dijo la criada en un tono monótono, confirmando sus sospechas sobre quién estaba escuchando a través del caparazón que tenía delante. Risei volvió a hablar. Con respecto a la convocatoria del irregular y malicioso Servant Caster, Saber declaró que tenía recuerdos de un mundo paralelo donde un evento específico permitió que tal cosa fuera posible. Era un mundo donde el Santo Grial se corrompió. Imposible, dijo la doncella Ainsvern, sin pausa ni vacilación. Había una velocidad en esa respuesta que era desagradable. Risei, sin embargo, continuó. Ella afirmó que en ese mundo, los Ainsvern convocaron a la clase vengadora Angra Mainyu, que quedó atrapada en el Grial después de la conclusión de la guerra. La existencia corrompió el Grial no solo para manifestar espíritus heroicos irregulares, sino que también hizo que concediera deseos en la mayoría de los casos. Manera destructiva posible. Se convirtió en la pata de un mono y no viable como un otorgante de deseos adecuado. Risei miró al mago Ainsvern con verdadera preocupación. Sabemos que los Ainsvern aquí han realizado convocatorias irregulares antes. Si algo como Angra Mainyu alguna vez fuera convocado a través de medios no convencionales, mientras carecía de un lugar en el trono de los héroes y, por lo tanto, no tenía a dónde ir después del final de la guerra. No hay evidencia de tal corrupción.
La invocación del espíritu heroico irregular en cuestión podría haber sido causada por una miríada de factores en el proceso de invocación inusual. La confluencia de afinidad y catalizador coinciden bien con Barba Azul, específicamente el aspecto del asesinato y la sangre de un niño, puede haber superado ciertas restricciones en el sistema de selección. La irritación de Ash se manifestó con el momento y la redacción a pesar de la monotonía del barco. Si bien estaremos atentos a nuevos desarrollos, no hay razón para alterar nuestro curso actual. Los Ainsburns volverán a obtener la tercera magia. Espere nuestro representante dentro de los próximos días. Separe el trigo de la paja para entonces. La doncella se puso de pie, asintió levemente con una reverencia y salió de la iglesia sin preocuparse. Eso salió bien, dijo Kariya con sarcasmo. Esto atrajo la atención de Tokiomi, y le dio a Kariya una mirada de disgusto. Artoria finalmente abrió la puerta y resurgió en ese momento. Ella había estado escuchando atentamente. La joven con atuendo deportivo moderno llamó la atención de Tokiomi cuando habló. Al menos no han visto mi rostro ni el de mi maestro. Sin embargo, hubiera preferido que no hubiera sido a costa de tal trauma. Sable, dijo Tokiomi, creo que deberíamos verificar exactamente en qué tipo de condición se encuentra tu joven maestro y qué tipo de área intentó usar. Ha afirmado no tener conocimiento de la hechicería, aparte de los sueños desde que te invocó. Manifestando Mystique-Eyes de esa manera, puede ser estresante y muestra una mutación del circuito mágico. Si no lo ayudo adecuadamente, es posible que no pueda desactivarlos. Artoria quería decirle que se abstuviera de intervenir, pero el hombre tenía razón. Él también era el segundo propietario y podía expulsar a Shirou de Fuyuki o llamar a la asociación de magos para que se llevara a Shirou con solo una palabra. Como tal, una versión limitada de la verdad era probablemente la mejor política. Algo que no provocó la ira de la asociación de magos sobre su joven maestro. Shirou intentó representar una forma de hechicería que he observado en el pasado. Se basa en el agarre y la proyección estructural. Posiblemente podría haberlo visto en mis recuerdos. Artoria técnicamente no estaba mintiendo y esperaba que su mala dirección les impidiera sospechar que Shirou tenía una canica de realidad. El niño seguramente intentaría usar Tracing nuevamente y los ojos ayudaron a explicarlo. Al intentar lanzarlo mientras miraba el real menor anterior, activó sus ojos místicos que parecen estar orientados a optimizar este proceso. Así que lanzó su primer hechizo y esto influyó en el desarrollo de sus propios ojos místicos. No he oído hablar de tal cosa, pero estas son circunstancias nunca antes encontradas. Sin embargo, tal complejidad requeriría una gran cantidad de circuitos mágicos. ¿Cómo cuántos tiene? Tokiomi notó que Artoria dudaba en responder a su pregunta y la expresión del hombre se volvió un poco severa. Sable. Como el segundo propietario de Fuyuki responsable de los asuntos de hechicería y sus practicantes en el área, te pregunto. ¿Cuántos circuitos mágicos posee tu maestro? Artoria hubiera preferido luchar para liberarse y eliminar a su maestro en lugar de responder esa pregunta. Aún así, no podía hacerlo sin traer la guerra sobre la cabeza de Shirou y asegurarse de que nunca pudiera regresar a Fuyuki sin consecuencias. Artoria miró al segundo propietario frente a ella y se dio cuenta. Shirou era potencialmente poderoso, pero no necesariamente una amenaza para Tokiomi con la mentalidad correcta. Quería entrenar a su hija genio y aquí estaba un rival preparado para que ella se enfrentara. Podría ser guiado para considerar ese curso de acción y mantener la paz con Shirou por el bien de Rin. Era una apuesta, pero tenía pocas opciones. Tiene 108 circuitos mágicos de una calidad admirable, aunque carece de cualquier tipo de cresta mágica. Incluso el Rin que recuerdo de la Quinta Guerra del Santo Grial no poseía tal potencial en bruto, y ella tenía la cresta de su línea en ese momento. Sin embargo, su propio crecimiento estuvo algo limitado por su aislamiento en ese mundo, por lo que puede que no sea una comparación absoluta. Artoria finalmente respondió. La expresión de Tokiomi fue de sorpresa. No solo por la cantidad de circuitos mágicos declarados que empequeñecían los 40 de Rin, sino también por las pistas sobre el futuro de su hija. Su proceso de pensamiento se descarriló, el segundo propietario eligió simplemente moverse a un ritmo rápido hacia la habitación donde yacía Shirou para verificar la afirmación de Artoria.
En lugar de dejar que el hombre entrara a la habitación solo con Shirou, Artoria se quedó cerca de Tokiomi y también entró mientras el grupo lo seguía hasta el pasillo fuera del dormitorio. Tokiomi repitió el hechizo que Artoria había lanzado antes y líneas verdes brillaron a través del cuerpo de Shirou mientras el magus analizaba al niño. Los ojos de Tokiomi se abrieron al darse cuenta y miró al chico mientras la acción hacía que Shirou se agitara. El huérfano gruñó suavemente mientras abría sus ojos dorados. Entrecerró los ojos, todavía poco acostumbrado a la afluencia de datos. Shirou pudo ver la energía que fluía a través del brazo que tocaba su pecho, la forma y la historia de la cresta mágica implantada en el brazo, e incluso del hombre que estaba a su lado. La mirada en el rostro del hombre era confusa para el niño que se despertaba lentamente. Shirou levantó un brazo para frotarse los ojos. Señor Tosaka. Sable. ¿Qué pasó? Todo parece gracioso. Risei vio lo preocupado que estaba Tokiomi y habló desde fuera de la habitación. Tokiomi. El magus en cuestión volvió a mirar a Risei y recuperó su equilibrio. Ojos puros. 3 tipos de ojos místicos. Uno de los cuales es difícil de detectar, desconocido e inactivo. 108 circuitos mágicos, clasificación X. Ese último detalle hizo que los ojos de Risei y Boudica se abrieran un poco. Por el bien de la ignorante Carilla, Tokiomi decidió dar más detalles. No podré darte una idea exacta de la escala, Carilla Matou, pero las familias de magos tienden a buscar ya sea la cantidad óptima de circuitos o la calidad óptima. Ambos aumentan el poder efectivo de un mago. Se necesitan muchas generaciones para que cualquiera de los dos se desarrolle en una medida respetable. Encontrar ambos maximizados en este grado por casualidad en un huérfano es similar a encontrar uno de los diamantes más grandes de la Tierra en la acera y enterarse de que fue abandonado por sus dueños anteriores. Siéntate bien con Carilla, ya que sabía que así pensaban los magos, pero Tokiomi volvió a mirar a Shirou antes de que Carilla pudiera protestar. El niño se levantó para sentarse en el borde de la cama, mirando los objetos y las personas en la habitación con fascinación. Literalmente estaba viendo el mundo de una manera nueva. La conmoción inicial que lo había dejado inconsciente pareció desvanecerse. Tokiomi miró al niño cuidadosamente antes de arrodillarse a su nivel para hablar con él de nuevo. Tus ojos se transformaron en algo más poderoso, Shirou. Dime, ¿qué ves? Shirou estaba un poco confundido pero miró a todos. Tu brazo tiene algo gracioso, hay cosas retorcidas en todo el señor Matou, y hay cosas en el brazo del padre Kotomine, pero es diferente de tu brazo. El padre tiene algo más parecido a lo que tenemos en nuestras manos. Tokiomi escuchó atentamente esto, tomando nota cuidadosamente. Ya veo. Mi Magic Crest está en mi brazo y el padre Kotomine lleva Command Seals adicionales en el suyo, aunque realmente no puedo hablar del resto de lo que has visto. Mystic Age generalmente podía influir en el mundo de una manera similar a Magecraft al manifestar un efecto cuando se usaba. Un Mystic Age analítico no parecía particularmente poderoso en comparación, pero eran varios tipos superpuestos juntos. ¿Quién sabía lo que podía hacer? Eso fue sin siquiera considerar los circuitos mágicos del chico. Después de pensar por un momento, el hombre se levantó de su posición encorvada y miró a la chica rubia. Saber, le preguntó Tokiomi, ¿qué quisiste decir con el aislamiento de Rin? Los engranajes en su mente claramente estaban girando y Artoria sabía que lo tenía. Solo un empujón más, no estoy al tanto de los detalles que llevaron a este aislamiento, pero sí sé que su padre y su madre no estaban a la vista y que se habían ido desde que ella era joven. Se refirió a Kira y Kotomine como su maestro y guardián, pero la relación entre los dos no era nada favorable. Aunque poseía un amplio potencial y una mente táctica, ella no estaba preparada para la guerra del Santo Grial. Solo sobrevivió debido a una estrategia defensiva, aliándose con mi maestro en el momento, y solo se puede decir que salió de la guerra como el menos gravemente herido de los dos sobrevivientes, ninguno de los cuales habría sobrevivido si mi propio maestro no hubiera sacrificado su vida al final para ayudar a detener la guerra. Manifestación del Plan Grial. El silencio se encontró con estas palabras.
Pocos sabían que Kira Kotomi habría sido la elección de Tokiomi para cuidar de Rin si él y Aoi hubieran muerto, y Kira ciertamente sería responsable de enseñarle magia en tal situación. Eso prestó apoyo a las palabras de Artoria. La mente táctica también fue algo que obligó a Tokiomi a creer que este sirviente del sable conocía a su hijo. El yo futuro de Rin estaba solo, salvo por un guardián separado, y no estaba preparado para luchar. Con el tiempo, Tokiomi tomó una decisión. Este chico es algo que incluso una familia milenaria envidiaría producir. Sería un crimen para mí rechazar el cultivo de tal potencial. La verdadera razón, sin embargo, no fue puramente altruista. El hombre era un mago, después de todo. El segundo dueño de Fuyuki miró a saber, asintiendo con la cabeza a la mujer. Salió de la habitación, un resuelto Artoria detrás de él y un confuso Shirou levantándose para seguirlo. El chico es bienvenido a continuar viviendo en Fuyuki. Además, ambos pueden quedarse temporalmente en mi casa, siempre y cuando no actúen en mi contra en la guerra. Puede o no llegar a un punto al final en el que tendrán que enfrentar a mi propio sirviente para concluir la guerra, pero no dañaré al niño. Mi deseo de que el Grial responda, para llegar a la raíz, no requiere que le ocurra ningún daño. ¿Estamos de acuerdo? Artoria miró al hombre, reflexionando por un momento mientras volvían a entrar en la sala principal de la iglesia. La idea de tolerar a Gilgamesh agrió las cosas, pero ¿qué opción tenía? Pronto decidió que era la mejor opción de Shirou. Entonces mientras tu sirviente no dañe a mi maestro ni busque un deseo que lo haga sufrir o perecer, no me opongo a este arreglo. Sin embargo, debes saber esto. Puede que no busque el Grial, pero no soy de los que se inclinan. Mi cabeza a la hoja del verdugo. Si llega el momento de luchar, entonces lucharé. Si el Grial está realmente corrupto como mis recuerdos sugieren, ese momento puede llegar más temprano que tarde por el bien del mundo. Esto implicaba que el Servant había estado escuchando cuando confrontaron al representante de Insbern y escuchó la negación bastante sospechosa de su parte. Tokiomi asintió, bien con estas concesiones siempre que un punto quedara claro. No deseo insultar a un espíritu heroico exigiendo que se rindan sin luchar, saber. Pero si debes pelear contra mi Servant y lograr ganar al final, igual obtendré mi deseo siempre y cuando el Grial no esté corrupto. Dado que eres un sirviente extra más allá de los 7 principales, puede que ni siquiera sea necesario. Tampoco quiero que Shirou sufra. Sin embargo, hay algo que me gustaría preguntar. Tokiomi miró a Berserker y su maestro. Kariya Matou, comenzó Tokiomi mientras aún estaba pensando en ello, tu deseo. ¿De qué buscas salvar a Sakura? La expresión de Kariya se volvió un poco de ira, haciendo que su rostro se ondulara casi imperceptiblemente. Cuando le entregue el Grial a Souken, Sakura podrá liberarse de los Matous. Ya no tendrá que sufrir más con el entrenamiento familiar. Libérala, porque saboteas el futuro feliz de mi hija por tu deseo. ¿Buscas ser el heredero Matou nuevamente después de abandonar el papel? Preguntó Tokiomi con irritación contenida, desconcertado por las palabras de Kariya. ¿Qué? No, no quiero eso. ¿Pero qué quieres decir con su futuro feliz? Preguntó Kariya, con aún más confusión. Sus ojos miraron a Tokiomi con clara sorpresa. Con esta indicación, Tokiomi comenzó a aclarar. Todos los magos que tienen 2 hijos eventualmente sufren por ello. Las artes secretas de la familia solo pueden transmitirse a un hijo, mientras que el otro debe ser arrojado a las masas comunes. Los ojos de Kariya se abrieron y miró a Tokiomi con sorpresa atónita. El simple hecho es que mi esposa es un linaje superior. Rin y Sakura nacieron con dones naturales y habilidades mágicas igualmente raros. Ambos necesitaban la protección y la atención cariñosa de una familia de magos. Para el futuro de una hija, debo desperdiciar el vasto potencial que acecha en lo profundo del otro. ¿Qué padre desearía un destino tan lamentable para sus hijos? Kariya siguió mirando fijamente y Boudica comenzó a fulminar con la mirada mientras Tokiomi continuaba. Si tuviera que preservar las esperanzas que tenía en las habilidades de ambas hermanas, mi única opción sería enviar a una lejos. Es por eso que la oferta de la familia Matou fue una bendición. Si fuera a ser adoptada por una familia de magos, le daría una oportunidad mucho mayor de alcanzar la raíz.
Incluso antes de que un mago acepte su destino, su responsabilidad de hacerlo está en su sangre. Eso es lo que significa nacer hijo de un mago. Cae ante mi hija, Rin. E incluso si Rin falla en su búsqueda, entonces Sakura aún puede cumplir el sueño de la familia Tosaka. ¿Tú, quieres que peleen entre sí? Hermana contra hermana. Kariya logró decir mientras miraba a Tokiomi. Sus impulsos de ira descontrolados causados por los gusanos que dañaron su cerebro fueron reparados por la curación de Artoria por el momento, por lo que se quedó atónito mientras miraba a Tokiomi. Incluso si tal desarrollo llegara a suceder, aún es lo mejor para el futuro de mis descendientes. La gloria será para el vencedor. Y para el perdedor, el honor para la familia de sus antepasados. El mejor resultado que podría esperar. Boudica se adelantó y golpeó a Tokiomi contra un banco, con lo que fue una fuerte bofetada en la cara para los estándares humanos, aunque fue mínimo para un Servant. Era bueno que Sumade Nansemen no pudiera afianzarse para empeorar. Shirou se tambaleó hacia atrás sorprendido cuando el sonido del ataque resonó en el lugar de culto. Artoria tomó una posición protectora frente al niño. El Servant de clase Berserker comenzó a gritarle al hombre al que había golpeado. ¿Sabes por lo que ha pasado, Sakura? Lo he visto. Esas horas en el pozo del sótano, siendo devorada viva por gusanos durante horas al día, su cordura tensa y su castidad desaparecida. Berserker gritó con un rugido. ¿Ese es el mejor resultado que podrías esperar? Solo respiras ahora porque matarte la haría llorar más. Derramé la sangre de mis enemigos y maldije sus nombres, cuando mis hijas sufrieron incluso una faceta del destino a que entregaste el tuyo. Tokiomi luchó desde su posición indigna, saboreando la sangre en su boca, mientras escuchaba al sirviente que estaba cerca de quitarle la vida. Sin embargo, cuando se dio cuenta de lo que ella estaba diciendo, sus ojos se abrieron como platos. ¿Comido? ¿Castidad? ¿De qué está hablando, Matou? Esa pregunta de Tokiomi sacó a Berserker de su rabia. Master y Servant se miraron antes de volver a mirar al segundo dueño de Fuyuki. ¿De verdad, entregaste a Sakura sin saber qué es la hechicería Matou? Preguntó Kariya, entrecerrando los ojos sobre el hombre. Tokiomi recuperó su equilibrio, mirando a Kariya y Berserker con más consideración. Investiga familiares de insectos, así como la transferencia eficiente de energía. También emplean Magic Crest artificiales y desarrollaron Command Seal a partir de eso, lo que permite efectos cercanos a True Magic, como la teletransportación de Servants. El hecho de que pudieran pasar su Magic Crest a Sakura sin una relación de sangre, fue el hecho de que lo hizo tan atractivo. Tokiomi explicó lo que sabía, que era técnicamente correcto pero lamentablemente incompleto. Kariya se subió la manga sin decir palabra y le mostró el brazo a Tokiomi. El rostro del hijo descarriado de la familia Matou se contrajo de dolor y apretó los dientes. Tokiomi estaba confundido hasta que un insecto salió del brazo de Kariya y se arrastró fuera de la herida. Luego, al gusano le crecieron alas y despegó, flotando en el lugar junto a Kariya como un colibrí. Ese es un Blade Windworm. Una evolución de los mismos Crestworm que se han abierto paso hasta el cuerpo de Sakura para actuar como Magic Crest. Matou Magecraft nos enseña a la mente, está tallado en el cuerpo. Tokiomi se estremeció ante las implicaciones, sin perderse la ondulación de algo bajo la mejilla de Kariya. Ahora sabía qué eran las cosas retorcidas que vio Shirou dentro del cuerpo de Matou. Nuestro jefe de familia disfrutó escuchándola llorar y gritar cuando comenzó su entrenamiento. Ahora ella simplemente yace sin responder mientras los gusanos, el puño de Kariya se apretó a su lado, dejando el resto sin decir. Le encanta torturarnos porque no somos magos para él. Somos sus experimentos. Sus tanques de almacenamiento de prana lo mantienen en marcha hasta que obtenga su preciada inmortalidad. Kariya comenzó a gritarle a Tokiomi, quien miraba con los ojos muy abiertos. Sakura no ha aprendido ni un solo hechizo en el año que ha estado bajo su cuidado. Es peor que una persona común, es solo ganado que eventualmente criará para ser más ganado. Por eso me fui. Quería el Matou Magecraft morir. Pero tuviste que ir a arrojar a Sakura a los lobos. Pero, ¿por qué Souken Matou haría tal cosa? Preguntó Tokiomi, su mente tratando de darle sentido a lo que estaba escuchando.
Quería rechazar tales insinuaciones, pero que Kariya hiciera que el gusano escapara de su carne de esa manera fue bastante convincente. Porque quiere vivir para siempre, no dejar su trabajo en manos de la próxima generación. Existimos para darle energía para sustentarlo y satisfacer su sadismo. Nada más. Por el amor de Dios, tiró a mi cuñada al gusano. Posó y la consumió por completo solo porque Shinji nació sin circuitos mágicos. Es un asesino. Kariya notó lo preocupado que se veía Tokiomi. Bueno. Estaba prestando atención. Lucho para liberar a Sakura de ese sufrimiento, aunque los gusanos eventualmente me matarán ya sea que gane o pierda. Puede que me hice a un lado y lo respeté cuando Aoi te eligió, pero eso no significa que simplemente puedo ignorar el sufrimiento de Sakura porque de tus ambiciones equivocadas. Si gano, espero que cuides mejor de ella cuando me haya ido. ¿Me escuchas? Señor Matou. Artoria se acercó para interceder, poniendo una mano en la mejilla del hombre y usando hechicería curativa en él. El hombre se calmó cuando el daño de la discusión se curó, afortunadamente esta vez no necesitó una intervención a escala de Avalon. Incluso la herida en su brazo sanó mientras se paraba sobre Tokiomi, respirando pesadamente. Una vez hecho esto, la mujer miró a Tokiomi con una mirada estoica y evaluadora, dando un paso adelante y curando su rostro de la misma manera. No será bueno que ninguno de ustedes deje la iglesia herida y pareciendo haber violado las reglas de este conflicto. Tampoco será bueno que luchen cuando ambos quieren lo mejor para el futuro del niño. ¿Podemos al menos estar de acuerdo en eso antes de que los gusanos en su cerebro estimulen al señor Matou a enfurecerse aún más? Quizás podamos continuar esta discusión cuando se hayan calmado y no nos escuchen los oídos inocentes de los jóvenes. Una mirada a la cara de Artoria no permitiría ninguna discusión, incluso si se expresara como una pregunta. Si lo que me dicen Kariya Matou y Berserker es cierto, yo necesito verificar esto. Tokiomi se levantó de su posición no deseada en el banco mientras se ajustaba la camisa, y una vez más recuperó por poco su equilibrio progresivamente agitado. Tengo un taxi esperando afuera. Puede que no sean tradicionales, pero son importantes para moverse rápidamente en este mundo moderno. Podemos llevar a Shiro a mi casa por ahora. Estaré en contacto contigo, Kariya Matou. Muy bien. El rey de cabellos rubios asintió. Con esta cabeza reconocida y más fría prevaleciendo en este momento, Artoria se despidió de la pareja que los había ayudado. Gracias a ambos, señor Matou. Berserker. Quizás debería intercambiar números con usted para mantener el contacto. Artoria sacó un teléfono inteligente y lo encendió, abriendo sus contactos como Merlin le había enseñado a hacer. Los otros miraron. ¿Qué es eso?, preguntó Kariya, atónita ante el dispositivo. Artoria pronto notó que todos la miraban y se sintió un poco cohibida. ¿Se había equivocado de alguna manera? Este es mi teléfono. Me dijeron que esta era una tecnología contemporánea de hace un cuarto de siglo y que fue mejorada con Magecraft para funcionar en cualquier era con un sistema telefónico. ¿Tienes teléfonos, no es así? Artoria se preguntó qué estaba mal. Merlin había dejado claro que funcionaría sin problemas. No tengo uno portátil ni un teléfono para automóvil, pero tengo un teléfono fijo en casa. Es una buena idea intercambiar números. Creo que Berserker querrá compartir recetas con Shirou, dijo Kariya, superando su sorpresa. Risa y también dio un paso adelante. También puedo proporcionar el número de esta iglesia. La comunicación a través de familiares tiene su lugar, pero los teléfonos tienen su propia conveniencia. Por favor, avíseme si la niña es rescatada. Necesitará las bendiciones y la guía del Todopoderoso. Incluso los servants están usando tecnología ahora, dijo Tokiomi, sacudiendo la cabeza. Aún así, la pantalla y la complejidad del dispositivo fueron algo que notó con un interés oculto. Sería conveniente una versión portátil de sus propios dispositivos. Se preguntó qué tipo de hechicería emularía o mejoraría tal cosa. Esa podría ser una distracción valiosa de las revelaciones presentadas hoy hasta que pudiera actuar sobre ellas. Castillo de Insbern, Alemania. 211 horas y 30 minutos a 0. El viejo H no estaba contento.
Primero, el supervisor de la iglesia Fuyuki convocó una reunión a las 10 am hora local, sin importarle que fueran las 3 am en Alemania. Luego se enteraron de que el tonto maestro y su caster servante estaban confundiendo la guerra, haciendo que se centrara más en ellos. Esperaba que más maestros y sirvientes se despacharan entre sí antes de que llegaran sus propias fuerzas, pero esa no era una táctica tan efectiva en estas circunstancias. Entonces tuvieron el descaro de unirse y preguntar si sus esfuerzos habían corrompido al Grial simplemente por la palabra de un sirviente errante. En total, fueron 30 minutos de tiempo perdido. Oh, todo era cierto. Acht sabía de la corrupción causada por sus decisiones. Simplemente no le importaba. Estaba seguro de que no obstaculizaría el deseo de su familia por la tercera magia, ya que no era un deseo terrenal. Todo lo que los Ainsburn tenían que hacer era ganar y sería un punto discutible. Entonces podrían concentrarse en purificar el Grial. Lamentablemente, las otras dos familias de magos en las que los Ainsburn fueron condenados a confiar podrían no verlo de esa manera y podrían intentar promulgar sus propias medidas. No, tenía que asegurarse de que la denuncia de corrupción no fuera creída. Ni siquiera por sus propios representantes. También era ventajoso que Lancer fuera el servante de los Ainsburn. Si lograba su deseo obvio de evitar la caída de su reino, simplemente crearía un mundo alternativo que se desviaría de la Britania medieval temprana en lugar de alterar este. Las consecuencias negativas que el Grial podría causar al concederle su deseo, en última instancia, serían desviadas a ese reino en lugar de a este. Sí, pensó el hombre mientras miraba por la ventana hacia la noche de invierno iluminada por la luna. Mantener el rumbo era la mejor acción posible. Sin embargo, es posible que quiera enviar algunos homúnculos adicionales a Fuyuki para asegurar el área del templo Ryudou y asegurarse de que nadie intente manipular la cámara del Gran Grial en su prisa. No tenían monjes sobrevivientes en el santuario lo suficientemente fuertes como para resistir una pequeña sugerencia hipnótica. Viaje a la mansión Tosaka, Japón. 208 horas a 0. El último rato había sido interesante, por decirlo menos. Tokio y Tosaka había visitado la comisaría, el juzgado, la escuela de Shiro y el orfanato. Artoria y Shiro observaron cómo el hombre usaba una pequeña sugerencia hipnótica transmitida por Magecraft para obtener su cumplimiento y cooperación. Artoria ahora tenía una identificación y una licencia de conducir como Elise Watson, una orden de arresto para Ryunosuke Uryuu saldría en una hora. Shiro fue etiquetado como una de sus víctimas y puesto bajo el cuidado temporal de Tokiomi, y la ausencia de Shiro de la escuela fue atendida. Incluso consiguieron el apoyo del orfanato y algunos de los artículos personales de Shiro, al mismo tiempo que relevaron al personal al informarles que el niño que no había regresado a casa anoche estaba bien. Luego se detuvieron en una tienda y compraron un receptor S-MID para cubrir los sellos de comando de Shiro que combinaban muy bien con el arma de bate de béisbol de Artoria. También compraron un par de guantes delgados para un uso más general que el guante del receptor, algunas pelotas de béisbol para hacerlo más creíble y 2 pares de gafas de sol para cubrir los ojos místicos de Shiro y ayudar a ocultar aún más la identidad de Artoria. Para cualquier persona al azar en la calle, eran una niña y un niño más pequeño que habían salido a jugar béisbol. También había una sorpresa esperándolos en la tienda de la cual Tokiomi tuvo que encargarse inesperadamente. Dicha sorpresa estaba actualmente sentada a la izquierda de Artoria en el asiento trasero del taxi. Tenía el codo en el reposabrazos, la ventanilla del coche bajada y simplemente disfrutaba del viento en la cara. Su inesperada inclusión había requerido que Shiro con gafas de sol se sentara en el regazo de la mujer para el viaje de regreso a la mansión. Tokiomi no dejó caer su aplomo, pero estaba contento de que el taxista fuera tan fácilmente sugestionable con Magecraft como para ignorar la conversación inminente. «Mi rey», preguntó Tokiomi desde el asiento del pasajero delantero, «¿puedo preguntarte por qué estabas en esa situación?». No permitió que la crítica entrara en su voz, para que Gilgamesh no lo tomara como un insulto. El rubio respondió a su debido tiempo, disfrutando del sol de la tarde y el viento en su rostro. Reclamé un carro pequeño y disfruté de un paseo matutino. La guarnición local se me acercó y afirmó que había violado la ley. Les informé que mi voluntad era ley, pero no aceptaron mis palabras.
Qué descaro no saber su rey. Esto hizo que Tokiomi se estremeciera un poco por dentro, pero Gilgamesh continuó. La persecución que intentaron fue bastante entretenida, pero no lograron atraparme. Regresé a su humilde hacienda, consumí algunos dulces, me aburrí de nuevo y volví a salir. Entré en ese establecimiento, busqué ropa moderna y allí nos encontramos. En resumen, había estado cerca. Solo el estado de ánimo juguetón de Gilgamesh había evitado un baño de sangre con la policía local. Ahora una pregunta para ti, Tokiomi. ¿Quién podría ser esta extraña pareja de maestro y sirviente en mi presencia? ¿Está esto relacionado con tu reunión en ese lugar de culto? Gilgamesh volvió la cabeza y miró a la pareja con lo que parecía ser indiferencia, aunque sus ojos se detuvieron en ellos por un momento de consideración adicional. Artoria sostuvo a Shirou con más firmeza, no dispuesta a dejar que fuera un juguete del rey de los héroes. El niño se llama Shiro Benhou. Es un huérfano que fue atacado anoche por un asesino en serie y su sangre se usó para hacer un círculo mágico para convocar a Caster, quien creemos que es el aspecto loco de barba azul de Gilles de Rice. Saber quién es el que sostiene a Shirou también apareció para interceder y evitar que mataran al niño. Tokiomi comenzó a resumir los puntos que Gilgamesh necesitaba saber, tratando de que no fuera una explicación demasiado larga para su gusto. Caster está obsesionado con saber, creyendo erróneamente que ella es Jeanne d'Arc y convirtiéndola en un cebo efectivo para él. El supervisor desea que prioricemos la derrota de Caster y su maestro antes de que las cosas se salgan de control. La parte victoriosa obtiene otro comando sello. También debo mencionar que ni Shirou ni Saber tienen interés en poner sus manos sobre tu grial y son un octavo equipo en esta guerra más allá de los 7 normales. Los he tomado bajo mi protección a cambio de no agredirlos. Parte de las primeras etapas de la guerra. Hay otros detalles, pero no quiero aburrirlos con nimiedades. Gilgamesh dirigió una mirada desinteresada hacia Tokiomi. Entonces no lo hagas. Si no son relevantes en este momento, entonces no me importa particularmente. Luego miró a los dos a su lado de nuevo. Solo debes saber que el grial ya es mío. Si intentas reclamarlo para ti mismo, te juzgaré como el resto de los mestizos que buscan mis tesoros. Artoria asintió con cautela a Gilgamesh antes de responder. No deseamos el grial. Sin embargo, si se corrompe, es posible que deba destruirse para que no contamine todo el mundo. Este comentario hizo que Gilgamesh la mirara por un momento más. Tokiomi, ¿de qué está hablando? Preguntó el rey, medio aburrido pero medio curioso. Saber tiene un recuerdo de una invocación anterior en la que el grial fue corrompido por un sirviente de clase vengador conocido como Angra Mainyur. Ella afirma que cualquier deseo que se le hizo al grial corrompido se concedió de la manera más destructiva y fútil posible. Los Ainsburns, sin embargo, el jefe de familia afirma que el grial no está corrupto actualmente. Dijo Tokiomi, preocupado por la respuesta de Gilgamesh. Así que ella recuerda a un mestizo asqueroso que corrompió mi grial. ¿A qué contabilidad estás suscrito? Gilgamesh le preguntó a su maestro, con una expresión de vago disgusto. Los Ainsburns son la principal autoridad en el funcionamiento interno del grial, y ciertamente sabrían de una forma u otra, pero su negativa fue demasiado rápida e insistente para mi gusto. El relato de Saber también tiene sentido lógico para mí y el supervisor, como un siendo tal como Caster, no podría manifestarse si el grial estuviera funcionando normalmente. Tengo la intención de actuar en gran medida según lo planeado hasta que podamos verificar directamente el estado del grial. Hacer lo contrario puede comprometer nuestra posición en la guerra o despertar innecesariamente las sospechas del grial. Ainsburns, poniéndonos en desventaja cualquiera que sea la historia verdadera. Gilgamesh no respondió a la respuesta de Tokiomi. Esto probablemente significaba que no estaba contento con el asunto, pero se encontró de acuerdo con las medidas por el momento. Cuando llegaron a la residencia Tosaka y se bajaron del taxi, el grupo se topó con el vehículo que Gilgamesh había robado. Shirou puso una mirada feliz en su rostro y saltó hacia el vehículo con entusiasmo antes de leer un texto en su costado. Luego, rápidamente sacó algo de dinero de su mochila escolar y felizmente lo levantó. Me gustaría un Leon Pop de vainilla, por favor. Artoria simplemente se quedó estupefacta y miró al divertido rey de los héroes.
Lo que más sorprendió a Artoria, fue cuando Gilgamesh aceptó el dinero, abrió el compartimento refrigerado del vehículo y le dio a Shiro el regalo que deseaba. Gracias, dijo el niño cortésmente antes de comenzar a comer las ganancias robadas del patinete de helados Leon Pop de 3 ruedas. ¿Escapaste de la policía local con esto? No sabía que poseías la habilidad de montar, rey de los héroes, dijo Artoria, sorprendiendo un poco al Cervante en cuestión. Al menos reconoces a tu rey a la vista. Es una pena que no lo hagas. Sin embargo, poseo la habilidad de montar. Mi Vimana no es solo para mostrar. Artoria recordó su uso en una pelea de perros contra el avión de combate robado de Berserker Lancelot y se dio cuenta de que probablemente era cierto. Este scooter es demasiado lento para que realmente me divierta. Creo que buscaré algo más potente la próxima vez. Es una pena que no vengan con este dulce helado, Tokiomi, dijo Gilgamesh, mirando a su maestro solo de nombre. Debo insistir en que este dulce de helado se obtenga para mi puerta de Babilonia. Se hará, mi rey. Tokiomi se inclinó en deferencia. ¿Tienes alguna preferencia en el sabor? Frambuesa, vainilla, fresa, chocolate y mantequilla de pecan. Sin embargo, si encuentro algo de ese falso sabor a regaliz entre mi suministro, Gilgamesh amenazó vagamente. Entendido. Me ocuparé de ello. El mago no necesitaba que le dijeran nada más. Si tiene acceso a él, señor Tosaka, un vehículo de algún tipo facilitaría responder a Caster y cazarlo. También tengo la habilidad de montar, así que incluso si es algo básico, para llegar a los sitios de sus crímenes más rápidos y fáciles de reemplazar, puedo llevarnos allí. Artoria era consciente de que los Tosaka no estaban hechos de dinero para comprar esas cosas, pero era una petición que parecía importante hacer. Su vieja Yamaha V-Max le había servido bien hasta que Lancelot la destruyó. ¿Le pedirías a Tokiomi tal cosa cuando la solución está frente a ti, saber? Dijo Gilgamesh, sonriendo un poco mientras señalaba el vehículo delante de ellos. Artoria estaba más que un poco sorprendida y un poco avergonzada de que él insinuara que ella montaba tal cosa. Incluso si el león de dibujos animados dibujado en el costado del vehículo blanco era adorable. Seguramente alguien con la clase de equitación puede hacer uso de un vehículo tan bueno del inventario de su rey. Claramente estaba jugando con ella, especialmente considerando que acababa de denunciar el vehículo como mediocre. Bueno, estaría bien, simplemente no parecía apropiado imponer tu generosidad en exceso. Se las arregló para decir, encontrando profundamente difícil tragarse su orgullo por este hombre. Una concesión más por el bien de Shirou. El niño terminó su helado y dio un suspiro satisfecho y ajeno. Gilgamesh simplemente sonrió mientras atravesaba la pared de la residencia con un uso oportuno de la forma espiritual para entrar en su tiempo libre. Con eso, Gilgamesh esencialmente había asignado a Artoria para que se ocupara solo del problema de Caster y reclutó a Tokiomi para manejar los detalles incidentales. No es que Artoria no estuviera dispuesta a cazar a ese monstruo. Tokiomi parecía querer disculparse por la conducta de su servant, pero no se atrevía a hacerlo mientras Gilgamesh probablemente todavía estaba escuchando. En cambio, abrió la puerta de su casa y permitió el acceso de Artoria y Shirou. El primero llevaba las cosas de Shirou en una sola maleta. Mi familia y mi personal abandonaron la casa y se quedarán en otro lugar por su propia seguridad mientras dure la guerra. Hay una habitación sin usar en el piso de arriba en la que pueden quedarse. Por favor, síganme. Tokiomi los condujo escaleras arriba y los llevó a una habitación que no había visto uso en bastante tiempo. Sin embargo, estaba bastante limpio. El empapelado de la habitación era de color lila y el piso era de madera dura. Esta era la habitación de mi hija Sakura hasta hace aproximadamente un año. Puedes dormir aquí, Shirou, pero respeta este espacio. Shirou realmente no podía decir lo que estaba pasando, pero el nombre de Sakura lo llenó de una necesidad de protección que realmente no podía entender. La discusión de antes estaba un poco por encima de su cabeza, pero ella estaba en peligro. Eso estaba claro. El chico se volvió hacia Tokiomi y habló. Ella es la que el señor Matou va a salvar, ¿verdad? Dormiré en el piso. Entonces ella puede tener la cama cuando regrese. Tokiomi le dio a Shirou una sonrisa triste pero agradecida. Eso es caballeroso de tu parte, Shirou.
Podemos hacer planes alternativos si eso sucede, pero puedes usar la cama por ahora. Insisto. Mientras hablaban, Artoria colocó con cuidado la maleta de Shiro al pie de la cama. Escuchó atentamente y se mantuvo al tanto de la ubicación de Gilgamesh en la casa mientras Tokiomi continuaba hablando. También buscaré enseñarte cómo controlar tus Mystic Eyes. Así es como llamamos el poder que has desbloqueado para ver cosas. Si bien es posible que podamos obtener anteojos para ayudarte a controlarlos, son caros y la uno más adecuado para crearlos recibió una designación de sellado hace algunos años. Mientras Tokiomi reflexionaba sobre la mejor manera de contactar a Touko Aosaki sin atraer la atención de su hermana menor, Shirou miró el espejo de cuerpo entero en la habitación y se quitó las gafas de sol que usaba. Sus ojos tenían un brillo dorado constante en el centro y un amarillo más claro en los bordes. Se analizó a sí mismo lo mejor que le permitió la luz reflejada en el espejo, aunque esto limitó la información que recibió. Son geniales. Shiro exclamó con aprobación ante los ojos brillantes. Son atractivos, maestro, dijo Artoria mientras sonreía, pero también te hacen destacar. Aquellos que no los entiendan temerán su luz. Aquellos que los entiendan pueden tratar de usarte para sus propios fines. Lo mejor es que aprendas a esconderlos y solo invoques su poder cuando nadie esté mirando. El comentario de Artoria tenía sentido para Shiro en algún nivel y se estremeció suavemente. El niño comenzó a imaginarse al maestro de Caster usando un cuchillo para cortar y robarle los ojos, pero se quitó ese pensamiento de la mente. Tokiomi asintió suavemente en acuerdo. Bien dicho, saber. Ven. Mi taller está en el sótano. Dirigiré tus primeras lecciones sobre cómo regular tus nuevos poderes allí. Shiro y Artoria salieron de la habitación con su anfitrión y pronto siguieron a Tokiomi por 2 tramos de escaleras. Mientras se movían, Artoria notó a Gilgamesh sentado en un sofá en la sala de estar con una copa de vino en la mano. Le dio a Artoria una sonrisa de complicidad antes de que desapareciera de la vista en el sótano. La experiencia le decía que era poco probable que sonreír fuera algo bueno.